Para un segundo. ¿Sabías que más del 90% de los que ven estos videos ni siquiera están suscriptos? O sea, miran, disfrutan, comentan, pero no aprietan ese botón. Una locura. Si vos sos uno de esos, te invito a cambiar eso ahora. Suscríbete, que este canal es como el Alpine de Franco, con esfuerzo, corazón y sin ayudas. Bueno, salvo la tuya. Ahora sí, vamos a lo que pasó con el pibe en Silverstone, que fue de no creer. Lo de Franco fue uno de esos momentos que te hacen tragar saliva sin tener nada en la boca. Silverstone, clasificación. El pibe salía con todo el hambre de comerse el cronómetro y terminó comiéndose un piano traicionero. Pero pará, no fue un choque de esos donde decís uy, mira este loquito que quiso inventar una. No. Fue un desliz técnico de esos que ni los campeones pueden esquivar. Una de esas jugadas del destino donde el auto te dice acá mando yo y vos, con suerte, lográs agarrar el volante antes de besar la valla. Venía en vuelta rápida, agresivo, fino, metido como cirujano haciendo una operación a corazón abierto. Todos los parciales daban verde, la telemetría marcaba que la cosa iba bien, y los relatores empezaban a emocionar como si Franco estuviera por sacar la pole con un Alpine que, seamos sinceros, camina menos que heladero en invierno. Pero cuando entró al último sector, el equilibrio del auto se fue a tomar un cafecito y lo dejó solo. No hubo trompo espectacular ni fuego ni piezas volando. Solo ese momento helado donde el auto patina, el corazón se te detiene y el piloto hace lo imposible para evitar lo inevitable. El coche se cruzó, se deslizó, y terminó besando los carteles de publicidad como si fueran viejos conocidos. Ahí quedó, plantado, como diciendo hasta acá llegué. Pero lo increíble viene después. ¿Franco se bajó resignado? ¿Largó insultos? ¿Se tiró al piso a llorar? Nada de eso. El pibe agarró el volante, maniobró como si estuviera estacionando en doble fila en Callao y Corrientes y lo sacó del barro. Volvió a boxes. Con el auto tocado, sí, pero volvió. ¿Ustedes vieron eso? ¿Vieron la entereza de ese pibe de 21 años manejando un auto que ya no estaba ni para volver al taller? Esa escena, la de Franco intentando recuperar el coche, debería estar en todas las escuelas de pilotos del mundo. Porque es ahí donde se ve la fibra de un corredor. No cuando todo sale bien, sino cuando todo se va al diablo y vos igual tratás de rescatar lo que sea. Pero claro, el auto tenía otros planes. Volvió a boxes. Los mecánicos lo miraban como si fuera un soldado herido que llega arrastrándose del frente. Todos en silencio, esperando ese milagro que a veces te regala la Fórmula 1. Pero no. El coche volvió a pararse. Algo estaba roto. ¿La suspensión? ¿La transmisión? No importa. Lo importante es que ahí se terminó todo. El cronómetro seguía andando, pero la clasificación de Franco ya estaba sentenciada. ¿No te dio bronca verlo ahí, todavía con el casco puesto, como si no quisiera aceptar que ya estaba todo cocinado? Yo lo vi y se me atragantó el café. Porque no fue una salida de pista boluda, no fue un error de rookie. Fue uno de esos infortunios que a veces le tocan incluso a los mejores. ¿Te acordás de Hamilton en Imola? ¿O de Verstappen en Hungría? Bueno, esto fue de ese estilo. Un golpazo del destino en el peor momento. Y sin embargo, Colapinto reaccionó como si tuviera 150 grandes premios encima. Tranquilo, enfocado, con la radio abierta y la cabeza fría. ¿Vos sabés lo difícil que es mantener la calma cuando tu auto se muere a metros de cerrar tu mejor vuelta? Eso no es talento solamente, eso es carácter. Eso es tener espalda para bancarte la adversidad como si fuera parte del entrenamiento. Ahora, pregunto, ¿qué opinás vos? ¿Crees que fue un error del auto, de las condiciones de pista, o una fatalidad inevitable? ¿Pensás que otro piloto en su lugar hubiese hecho algo distinto? Deja tu comentario porque, posta, este tipo de situaciones son las que separan a los que están de paso de los que tienen para quedarse. La cámara lo enfocaba a lo lejos, volviendo a boxes como un cowboy que vuelve del duelo con la bala en la pierna. Todo el box de Alpine en silencio, como si se hubiera cortado la luz. Y vos del otro lado de la pantalla, mirando como quien ve el final de una película que no querías que termine así. Pero ojo, la historia todavía tenía capítulos por escribir. Franco llega, frena el auto dañado, y por radio se escucha el murmullo de la decepción. Algo está mal, dice. Y no era el típico che, me parece que hay una vibración. No, era el anuncio de que lo que estaba roto no era solo un alerón. El auto tenía un daño que no se veía, pero que se sentía, como esas cosas que uno no puede explicar pero que sabe que están mal. Y ahí se terminó todo. La transmisión volvió a enfocarlo, esta vez ya detenido en la pista, sin chances de más. El coche dijo basta, hasta acá llegamos.
Y ahí fue cuando a todos se nos cayó un lagrimón invisible. Porque lo que más dolía no era el golpe, ni el tiempo perdido, ni siquiera la eliminación en sí. Lo que dolía era la injusticia. ¿No te pasa que cuando ves a alguien que lo da todo y se queda afuera igual, te hierve la sangre? Bueno, eso. Porque Colapinto no erró. No tiró la vuelta. No se pasó de rosca. Simplemente el auto se le fue, como tantas veces le pasa incluso a los campeones. Pero claro, cuando le pasa a un pibe nuevo, parece que hay que explicarlo 1000 veces. Y no. Basta de exigirle a Franco lo que no se le exige a otros con 10 años en la categoría. ¿Y sabes qué fue lo más fuerte de todo? Que ni siquiera se bajó del auto con bronca. No tiró una trompada, no pateó nada. Se quedó ahí, recibiendo por radio las palabras que no quería escuchar. No había manera de seguir. El plan se había desvanecido a metros de concretarse. Y aún así, se mantuvo entero. Porque Colapinto no es solo un piloto rápido, es un tipo que tiene la cabeza bien puesta. Un tipo que, incluso cuando se le derrumba todo, no pierde el norte. En boxes, las caras lo decían todo. Sí, había tristeza. Pero sobre todo, había respeto. Porque lo que hizo Franco, ese acto de intentar volver con un auto roto, no lo hace cualquiera. Esa frialdad, esa decisión, esa claridad bajo presión, eso es de piloto grande. De esos que cuando no tienen coche igual hacen historia. Porque el automovilismo no es solo ganar. También es perder con clase. Y eso, Franco, lo hace como pocos. Ahora te tiro otra para que me respondas vos. ¿No te parece que hay pilotos que si les pasa lo mismo que a Franco, ya tendrían excusa armada, comunicado de prensa y culpa al equipo? ¿Cuántos reaccionarían con la templanza que mostró el pibe? Te leo abajo. Y mientras vos pensás eso, las cámaras mostraban en loop la repetición del incidente. Y cuanto más la mostraban, más claro quedaba que no había nada para reprocharle. El auto simplemente perdió grip cuando él aceleraba para buscar la recta. Una trampa del circuito, un piano maldito, y una dosis de mala suerte. Eso fue todo. No hubo volantazo de más, no hubo error de cálculo. Fue un desliz inevitable. Y aún así, con el coche ya apuntando al cartel, Franco siguió peleando. Se notaba como intentaba frenarlo, acomodarlo, salvar lo poco que podía. Porque en esa maniobra final, en ese intento de minimizar el impacto, también hay talento. Porque muchos otros, en la misma situación, se estampan con todo y hay que juntar el auto con espátula. Él no. Él lo salvó dentro de lo que se podía. Pero claro, lo que se rompió no fue visible. Fue algo interno, como esos dolores que uno no puede mostrar, pero que duelen igual. Y ahí, en ese instante, el padre entero se dio cuenta de que Franco había crecido. Que ya no era el pibe que promete, sino el tipo que responde. Porque no todos los días se ve un piloto joven que actúe como veterano, que mantenga la compostura cuando lo lógico sería largar todo a la mierda. Por eso, insisto, esto no fue una derrota. Fue una muestra de carácter. Una de esas que no van a aparecer en las estadísticas, pero que los que entienden de este deporte no van a olvidar. Y claro, si uno que está en su casa, comiendo unas galletitas con mate, sintió esa mezcla de bronca y tristeza cuando vio el auto frenado, imagínate a Antonio Lobato, que lo vive desde adentro, que lo sigue desde hace años, que lo viene bancando incluso cuando otros lo ninguneaban con el clásico "es bueno, pero le falta". ¿Qué le falta? Si después de lo que hizo en Silverstone le sobran razones para que le den una butaca titular. Y un abrazo también. Las cámaras lo enfocaron justo. Plano perfecto. Ceño fruncido, brazos cruzados, mandíbula apretada. Lobato estaba indignado, pero no con Franco. Con el destino, con la situación, con esa sensación de injusticia que a veces te aplasta en este deporte. Porque cuando un pibe hace todo bien y aún así queda fuera, lo único que queda es la bronca masticada, la que no se grita, pero se nota en cada gesto. Y no fue casual ese plano. Fue como si el director de cámara supiera que el rostro de Lobato resumía lo que sentíamos todos. Esa cara seria, de desilusión profunda, era la nuestra. La de los que venimos siguiendo a Franco desde que peleaba con coches que parecían de juguete. La de los que lo vimos bancarse críticas sin fundamento, bajadas de pulgar y silencios incómodos. ¿Viste cuando alguien te defiende sin necesidad de hablar? Bueno, eso fue Lobato en ese momento. No necesitó gritarle a nadie ni hacer escándalo. Su cara era suficiente. Porque él sabe. Sabe lo que hay detrás de cada centésima ganada, de cada vuelta al límite, de cada sesión donde el coche no está, pero el piloto sí. Y sabe que Franco no merecía quedar afuera así. Pero ojo, que este golpe no es el final de nada. Al contrario, es parte del camino.
Porque si hay algo que tiene Colapinto es que convierte cada piedra en empuje. Cada revés lo transforma en aprendizaje. Y si no me crees, mira su historia. No llegó hasta acá por arte de magia. Llegó a base de talento, sí, pero también de constancia, sacrificio y cabeza. Una cabeza que, por cierto, demostró tener más aplomo que varios veteranos del paddock. Y te lo dejo picando, ¿qué piloto joven reaccionó así ante una eliminación? ¿Qué otro pibe te muestra esa madurez, esa entrega, ese respeto por el equipo y por el público? ¿Vos viste lo que era Twitter ese día? Todos diciendo lo mismo, esto no lo define. Esto no lo frena. Esto no lo borra. Porque Franco ya dejó de ser promesa. Es presente, y es futuro, aunque algunos todavía no lo quieran ver. Y no me olvido del dato más importante, el gesto. Ese instante en que, con el coche roto, con la clasificación terminada, él se baja caminando firme, con la mirada al frente, sin vender humo, sin hacer teatro, sin llorar frente a las cámaras. Solo él, su casco bajo el brazo, y la certeza de que va a volver más fuerte. Porque eso también es ser piloto. Bancarse el golpe y seguir caminando. Así que sí, el auto se rompió. El tiempo se terminó. Y la oportunidad se esfumó en segundos. Pero la imagen que nos queda no es la del golpe, ni la del coche frenado, ni la de la eliminación. Es la de un pibe que luchó hasta el último metro. Que no se guardó nada. Que no vendió humo ni buscó excusas. Que mostró de qué está hecho. Que demostró, una vez más, que tiene todo para quedarse en la Fórmula 1 por muchos años. ¿Y vos qué opinás? ¿Sentís que este tipo de momentos también forjan a los grandes? ¿Crees que lo que hizo Franco, incluso sin tiempos, vale más que una Q3? ¿Pensás que se le exige demasiado solo por ser argentino? Lee los comentarios, debatí, y deja el tuyo. Porque esto no es solo un canal. Es una comunidad que banca a los nuestros. Y si llegaste hasta acá, te agradezco de corazón. Si te gustó el video, metele un like, comenta qué sentiste vos con lo que pasó, y sobre todo, suscríbete para seguir este camino con nosotros. Acá se analiza, se opina, se vive cada curva. No estamos para caretear, estamos para decir lo que otros no se animan. Y si estás en esa, este canal es tuyo también. Nos vemos en la próxima. Y que nadie te diga que Colapinto está de paso. Porque lo que vimos en Silverstone no fue una derrota. Fue una señal de que, aunque hoy no haya podido correr, el que corre más fuerte, es el destino que lo espera.